Bien, buenas tardes, reciban todos un cordial saludo, me da mucho gusto, como siempre, a la distancia tener este tiempo. Gracias por su generosidad, por su tiempo, por dedicar de verdad favorablemente este tiempo para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Como iglesia nos sentimos muy contentos, ciertamente, y como pastor de la iglesia, pues obviamente estamos ciertamente contentos de saber que la palabra sigue corriendo, ¿no? Así que a todos ustedes los que se vinculan en este tiempo, permítanme me acomodo, es un tema de, como se les he dicho en estos días, un tema de, de acomodación. Si usted tiene un buen sonido, me lo hace saber, por favor. Muy bien, cada vez tratamos de ir mejorando, así que bienvenidos. Bueno, seguimos en nuestra oración perseverante, constante, para que nuestro Rey de Gloria de alguna manera pues, le dé sabiduría a nuestros gobernantes y bueno, que sea más temprano que cualquier otro día podernos congregar, que tan buena falta que nos está haciendo también. Buenas tardes a todos los que se conectan de otras ciudades, a los que nos siguen de otras ciudades. Muchas gracias. Buenas tardes. Les bendigo. De verdad, gracias. Siempre tan atentos. Así que de nuestra parte, en nuestro aprecio, nuestro afecto, nuestro cariño. A los que nos visitan por primera vez, bienvenidos también a este tiempo de aprovechando bien el tiempo, porque la palabra del Señor no está presa. Estamos verdaderamente en este tiempo aprovechándolo, permítame la redundancia, para seguir creciendo en los principios y en las verdades bíblicas, desarrollando entonces nuestras enseñanzas expositivas y consecutivas de la bendita palabra del Señor. Amén. Muy bien, así que todos bienvenidos. Hoy, la verdad, hoy he tenido el Señor por su gracia y su misericordia, el privilegio o una vez más de ser entrevistado por otro medio y bueno, preguntando en qué consiste realmente que la iglesia siga creciendo a pesar de estas circunstancias que estamos viviendo. Pues no es otra que el permitir que la palabra corra, mis amados hermanos, y el seguir de alguna forma que el seguir prevaleciendo en la forma del estudio consecutivo, del estudio disciplinado de la palabra. Entonces, bueno, hoy lo que exponíamos ciertamente era cómo estudiábamos, qué era lo que estábamos estudiando, cómo lo estábamos haciendo. Y bueno, resultó una bendición, ciertamente. Entonces, pues damos gracias al Señor. El otro momento grato en el día de hoy fue haber estado en la clase de nuestros jovencitos, que son unos niños, y a mal no estoy, que están entre los 9 10 años y los 12 años. También ellos aprendiendo el método, viendo a una de nuestras damitas, niñas, señorita, enseñando la introducción al método. Y bueno, ver a nuestros jovencitos estudiando es una gran bendición, pero lo que lo hace muy especial es también ver a sus papás estudiando. Y en eso, la verdad, hago un llamado muy especial a cada maestro, a cada miembro de la iglesia y a cada uno de ustedes, papás. Es muy importante que para que de alguna forma su hijo reciba el adoctrinamiento bíblicamente entendido conforme al método, es muy importante que usted, papá, o usted, mamá, esté involucrado. ¿De acuerdo? En eso quiero hacer una observación respetuosa y cariñosa. Tanto a los maestros, por favor, indagando ciertamente si los padres del nene están involucrados en el estudio para que después no se genere de alguna manera algún tipo de maltratado o de mal inconveniente. Bueno, entonces, pero damos gracias al Señor porque los padres de esta iglesia, me refiero a los papás de los niños de esta iglesia, pues estudian. Yo le decía a los niños, mire, prepárense, capacítense porque sus papás son exigentes en cuanto a las predicaciones y el estudio y es lo menos que ustedes tienen que hacer. Entonces también fue un tiempo muy especial de estar con nuestros jovencitos. Las aulas virtuales siguen creciendo, ¿no? El interés, el hambre, la sed por la palabra sigue creciendo y pues vuelvo y le repito, no en vano nos consultan de medios de comunicación el qué es lo que está ocurriendo en esta sencilla, pero poderosa iglesia, y esto es por la palabra del Señor. Amén. Así que gracias a todos ustedes que se vinculan en los diferentes aulas virtuales. Quien no esté vinculado, pues le animo para que se vincule. De alguna manera también tiene esta opción, ¿no? De que esté siguiendo las enseñanzas consecutivas y expositivas que para mí han resultado ser de gran edificación y bendición. Espero que para usted también.
Así que a todos ustedes, gracias. Estoy dando como ese tiempo. Oiga, maestro, no lo veo en la clase, no lo veo en nuestra enseñanza de aprovechando bien el tiempo. Y si usted ve que falta algún estudiante, por favor, hágalo saber. La idea es que en las predicaciones expositivas y enseñanzas expositivas y consecutivas, pues de alguna manera estén todos nuestros estudiantes de aulas virtuales. Es muy importante. Entonces, pues no, sorprendido con nuestros jovencitos y jovencitas hoy, de verdad, de ver su interés, pero sobre todo el de sus papás, el de sus mamás. Tal vez muchos, los dos papás no estén involucrados, pero está papá o está mamá y es una gran bendición saber que son precursores de alguna manera, que son baluartes, que son atalayas y esto por la palabra. Entonces, pues hay cierto gozo, hay alegría por eso. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey Santo, porque eres nuestro Dios de toda gracia, Señor. A ti te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu Ruach HaKodesh, esto es tu Espíritu Santo, asista a nuestro entendimiento, Señor, para que, bendito Rey Santo, tengamos la revelación de tu palabra y de esta forma la transformación de cada una de nuestras áreas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Así que, por favor, Señor, asístenos en cada área por medio de tu Espíritu, Señor. Y te pedimos en el nombre de Yahshua, de nuestro Jesús el Mesías, te pedimos, Señor, mi amado Padre, que podamos llevar a la práctica, aplicación, Señor, lo que día a día vamos y tú, por tu gracia, permites que nos sean reveladas e ir aprendiendo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estamos en nuestra carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Bien, trataremos de abordar, si el Señor a bien tiene y nos lo permite por el tiempo, trataremos de ir, como el Señor a bien tenga, hasta el versículo 10. Estaremos entonces, repito, primer capítulo de Filipenses. Estaremos desde el versículo 3, ¿no? Claro, ayer tocamos algo, pero estaremos desde el versículo 3, ¿no? Hasta el versículo 10. Haremos un repaso, ciertamente un resumen, de lo que estaba ocurriendo hasta el momento en la iglesia en Filipo y con el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, lo que, para contextualizar, permítame así, regáleme un segundo, por favor, porque o si no, nos van a interrumpir y ya estamos ahí. Muy bien. Para contextualizar, veíamos que en Pablo había un gozo muy especial, ¿no? Muy especial. Pablo resulta diciendo, de alguna manera, vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 3, perdón. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, una oración, no una súplica, pero lo hacía con alegría por vuestra comunión en el Evangelio, lo vimos ayer, ¿no? Vimos ayer el término comunión, koinonía, y qué resultaba de ello. ¿Sí? Muy bien. En el Evangelio, o sea, la comunión que había era por y a causa de la palabra, no era otra. Muy bien, dice en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, desde que nacieron de nuevo, desde que se les predicó la palabra, desde que se les predicaron las buenas nuevas, desde que en su momento empezaron a vivir bajo el gobierno de Cristo, desde que reconocieron ciertamente que se necesitaba de un Salvador y desde que desde el primer día consideraron a Yahshua, a Jesús el Mesías, su Salvador, esto es su propiciación, su redención, su justificación, su resurrección, su glorificación y en él su identificación. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces dice, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, dice la palabra del Señor. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo qué? Dice, cómo os amo. Bien, aquí está nuestro técnico adecuando un poco. Espero, yo pues no veo ningún problema con la imagen y todo, pero bueno, el técnico insiste. Muy bien. Muy bien, me hablan que acondicione, entonces me toca acondicionar. Muy bien. Entonces, dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo, dice, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Bien, a pesar de las circunstancias que el apóstol Pablo estaba viviendo, vamos rápidamente,
al escribir esta carta, porque eran unas circunstancias terribles. Recuerden que estaba de alguna manera, si no fue en ese momento ejecutado, pero sí vivía bajo arresto domiciliario. Sin embargo, las circunstancias difíciles afectaban a Pablo de esta manera, y es que entre más difícil, más complicada, más compleja la circunstancia, como que aumentaba el gozo de Pablo al enterarse de alguna manera y al saber que la vida de cada uno de los creyentes en Filipenses iba siendo aún más, ¿no? Iba siendo aún más abundante, iba siendo, creciendo aún más, y esto en el espíritu, ¿no? El apóstol Pablo, pues ciertamente en medio de ese gozo, ¿no? En medio de ese gozo, de ese contentamiento, de esa paz, eh, pues le escribe a la iglesia manifestándole, ¿no? Su amor, su gozo. Pero hay algo que es muy importante, bueno, lo vamos a seguir desarrollando. Hay algo que es muy importante, y es como el apóstol Pablo, desde el texto que estamos leyendo, dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre que me acuerdo de vosotros. Dice siempre, siempre. Es importante, mire cómo el siempre se repite, ¿no? Dice, doy gracias a mi Dios siempre. O sea, los tenía siempre. O sea, en todo momento, en su corazón, en su mente estaba la iglesia. Estaban sus hermanos en Cristo. Estaba la iglesia con los que tenía cierta fraternidad por alguna razón. Entonces la carta a los filipenses se convierte, digámoslo así, como en la carta del entrañable amor del apóstol Pablo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que me acuerdo, siempre los tenía en su mente. ¿A quiénes? A todos ellos. Siempre. O sea, en mis oraciones rogando con gozo. O sea, Pablo lo que está reflejando es que es un hombre de constante oración, de constante intercesión, de constante súplica, ¿no? Y Pablo, a raíz de esa constante súplica, de esa oración, pues a raíz de eso Pablo experimentaba una paz que sobrepasaba todo entendimiento, y en él había un contentamiento, ¿no? Un contentamiento muy espiritual que hacía que su alma, de alguna manera, se sintiera, y su ser se sintiera muy gozoso al saber que la iglesia iba creciendo, aún aunque la iglesia no era perfecta, ayer lo dijimos, ¿no? Pablo pensaba de una manera amorosa de la congregación, tenía una alta estima por la congregación. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Por la forma como se refiere y dice, doy gracias, doy gracias. ¿Y da gracias de qué, Pablo? Da gracias al saber que la iglesia y los miembros de la iglesia habían nacido de nuevo, y esto ciertamente porque para ellos, ¿no? Para ellos, los de la iglesia, el sacrificio de Cristo en la cruz era suficiente. Cristo era suficiente. La preeminencia de Cristo estaba en el corazón, en la entraña de los filipenses. Por eso también Pablo dice, por eso es que ruego, ¿no? Con gozo por todos vosotros, para que esto no deje de ser nunca, ¿no? Ahora bien, ayer vimos cómo ese gozo produce algo que es muy importante, y es la oración de intercesión. Y hablábamos ciertamente de que nosotros como creyentes no debemos de centrarnos en nosotros mismos, aún en medio de circunstancias adversas o difíciles, sino al contrario, ciertamente a pesar de esas circunstancias difíciles, tal vez penas, fracasos, aflicciones, bueno, no sé cuánto más, ¿no? El apóstol Pablo dice, mire, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual estando atento por lo de los demás, ¿no? El apóstol Pablo decía, mire, a pesar de las circunstancias en las que ustedes estén, siempre estén rogando los unos por los otros, siempre estén en todo tiempo, ¿no? Orando por las necesidades espirituales, emocionales, físicas de otros. Eso lo que demuestra también, ciertamente, cuando hay una oración de este talante, es el compañerismo que había, y por eso mencionamos ayer el término coinonía, ¿lo recuerdan? Cuando hablamos por vuestra comunión en el evangelio. O sea, coinonía. Pablo oraba, rogaba para que siguieran en esa comunión, en esa coinonía, en ese compañerismo, ¿no? Porque para Pablo era muy importante que la iglesia se mantuviera unida, o sea, en comunión en el evangelio. Fiel es Dios, explicó Pablo, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces lo explica en 1 Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, cuando él dice, fiel es Dios, ¿no?
por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, que era una comunión, era un compañerismo, era un compartir que surgía de la persona de Yahshua, de Jesús el Mesías. No había individualismo, no había rivalismo, no se tenía mayor concepto de sí mismo que de los hermanos. No, esto no era así, esto no era así. Y bueno, vimos algunas, no sé, ayer se los mencioné, algunos aspectos ciertamente de lo que produce la coinonía, ¿no? De lo que produce la coinonía. Y los vimos ayer, citamos varios, ¿no? Entonces, los que estuvieron ayer aprovechando bien el tiempo, estoy haciendo un breve resumen del día de ayer, ¿no? Y bueno, de lo que produce la coinonía en su momento. Así que repasen la enseñanza de ayer para ver qué es lo que produce la coinonía, el compañerismo, ¿no? El amor fraterno entre hermanos. Bien, dicho lo anterior, concluíamos ayer que nosotros como cristianos, si decimos tener comunión como creyentes, a la verdad debemos de gozar entonces de uno de los frutos especiales del Espíritu, alegrarnos y tener contentamiento por ese fruto del Espíritu. ¿Cuál es? El gozo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el gozo genera todo lo que hasta ahora hemos mencionado, genera la coinonía, esto es el compañerismo, el interceder, la oración, el estar pendientes los unos por los otros, los veíamos, lo decíamos ayer, la oración de unos por otros, ¿se acuerda? El estudio con otros y la congregación con todos, o sea, de eso se trata, mi amado hermano. La iglesia en Filipo pareciera que tuviera estos rasgos. Bien, continuemos ahí en el versículo 6. Dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, otro de los frutos, si así usted a bien me lo permite, o de los resultados del gozo, ¿no? Otro de los resultados del gozo ya vimos que es la oración, el compañerismo, la coinonía. Otro de los resultados del gozo es, de alguna manera, la seguridad que le producía, ¿no? El gozo le producía al apóstol Pablo una seguridad de que la iglesia realmente era una iglesia salva, de que realmente era una iglesia que algún día iban a estar con su Señor. Y eso le producía al apóstol Pablo, pues gozo. Estoy seguro que ustedes, cada uno de ustedes, miembros de la iglesia en Filipo, miembros de la iglesia bíblica, familias en Cristo, que tienen en comunión al Espíritu Santo, tengan la certeza que entonces hay una garantía, y es la salvación. Debo recordarles que la salvación no se pierde. Bien, eso será tema de otro tiempo. Muy bien, entonces, otro de los motivos, ¿sí?, del gozo, o de los frutos, o de los resultados del gozo, es la seguridad. La seguridad, ciertamente, en la salvación. La seguridad que da la salvación, ¿no? O sea, que nada puede animar tanto a un cristiano como la certeza de que, a pesar de las incertidumbres, dificultades, circunstancias adversas, aflicciones, dolores, sin importar cuántas derrotas espirituales pueda enfrentar, un día será hecho perfecto delante, ¿no?, de nuestro Rey de Gloria. ¿Me estoy haciendo entender? Esa era la seguridad. Una salvación, ¿no?, que de alguna manera iba a resultar en un cuerpo glorificado, y en aquel tiempo, o sea, en ese día, ¿no?, porque dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver qué significa aquí el día de Jesucristo, ¿no? Persuadido es la traducción para peitó, P-E-I-T-H-O. ¿Qué significa? De estar seguro, tener la plena confianza, ¿no? Pero esto no es una confianza humana, es una confianza realmente espiritual que viene del Señor. ¿A causa de qué? De la salvación. ¿La salvación por medio de quién? De Yahshua. Yahshua, que es nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra resurrección. Aquí es donde está resurrección, ¿no? E identificación. Nos identificaremos juntamente con Cristo. Resurrección, identificados en aquel día juntamente con Cristo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, muy bien. Espero hacerme entender. Bueno, porque aquí viene un término que es muy clave, y es el día de Jesucristo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Así que había una confianza absoluta de parte del apóstol Pablo, ¿no?,
porque él sabía que la promesa del Señor se iba a cumplir en cada uno de los miembros vivos y activos de la iglesia. ¿Cuál era esa promesa? La perfección hasta el día de Jesucristo, ¿sí? ¿Y cuál era esa promesa? Que él había comenzado en ellos, en cada uno de los miembros vivos y activos que tenían en comunión al Espíritu Santo, una obra, y la iba a llevar a feliz término. ¿Y esto a causa de qué? De la salvación. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque les quiero decir algo, la salvación es una obra exclusiva de Dios. Es exclusiva de Dios, no depende ni de tus obras, ni de tu buen parecer, ni nada de estas situaciones cooperaron de alguna manera con tu salvación. Si algo aportaste a tu salvación fue pecado. Ahora bien, pastor, entonces las obras no cuentan, las obras cuentan como evidencia de que has sido salvo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya eres salvo, has nacido de nuevo, pues obviamente das fruto de haber nacido de nuevo. Todo árbol malo no da fruto bueno y todo árbol bueno no da fruto malo. El árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. O sea, todo según en ese momento su naturaleza, ¿no? Has nacido de nuevo, pues das fruto de lo que has sido, que un nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, estando persuadido, o sea, teniendo la certeza de esto. ¿Qué, Pablo? Que el que comenzó, o sea, el que ya empezó la obra en ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Y bueno, vamos a ver entonces, ¿no? Que esto es por pura gracia. Todo esto es por pura gracia. La salvación es por la gracia de Dios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4. ¿No? Muy bien. Dios nos ha escogido y ha escogido a los creyentes desde antes de existir el tiempo, mucho antes, mi amado hermano, mucho antes, ¿sí? Y Él nos escogió, Él le plació, nos escogió. Así que, mi amado hermano, a todos los que de alguna manera creyeron, en aquel tiempo verán su perfección, ¿de acuerdo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, o sea, hemos sido considerados ya no deudores, sino que otro pagó por nosotros, ¿quién? Cristo, y cómo en su sangre. Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más aún, dice el apóstol Pablo, estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? De Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Muy bien, mis amados hermanos. Así que espero estar siendo claro, espero que usted esté aprendiendo, espero que todos estemos aprendiendo. No tengo un cronómetro, se me quedó mi cronómetro, pero bueno, sigamos, confiemos en el Señor, nuestro Rey de Gloria. Amén. Muy bien. Así que, mi querido hermano, la afirmación que está haciendo el apóstol Pablo de este tiempo, no para este tiempo, está haciendo es una afirmación, ¿no? El apóstol Pablo no está refiriéndose a algo como subjetivo. No, el apóstol Pablo dice, tengo una seguridad, o sea, estando persuadido de esto, tengo una seguridad. ¿Cuál? ¿Cuál es su seguridad, Pablo? ¿En qué consiste la seguridad? En que el que comenzó en vosotros, o sea, en ustedes, la buena obra. Escuche, aquí quiero detenerme también para decirles algo. El Señor, nuestro Rey de Gloria, lo que siempre ha procurado para nosotros, para ti, para mí, es hacernos bien, hermano. ¿De acuerdo? ¿Sí? A usted, amita, que me escucha, que me ve, ha procurado siempre hacerle bien. Amén. Las circunstancias no las conozco, Él las conoce. Sin embargo, en medio de todo esto, lo que siempre ha procurado es que su favor, ¿no?, tú lo puedas experimentar, lo puedas vivir. O sea, aún y los no de Dios, aún y el silencio de Dios, aún y las respuestas que no vemos tan cercanas, son favor para nosotros, nos benefician, son de bendición para nosotros. Lo mismo los matrimonios, lo mismo los varones, aún y los no de Dios, ¿no?, siempre serán de bendición para ti y para mí. ¿Por una razón? Porque Él siempre procura lo mejor para nosotros. ¿Y esto por qué? Porque Dios es bueno. ¿Y por qué Dios es bueno? Perdón, discúlpenme, por favor, les ofrezco mis sentidas disculpas.
¿Y por qué Dios es bueno? Bueno, siempre lo hemos enseñado y espero que usted lo tenga grabado. Porque Él no sabe hacer otra cosa para con sus hijos. Amén. Así que Él siempre dice, el que comenzó la buena obra, o sea, que es una obra que ya empezó. ¿Y cuándo tiene su final? Hasta el día de Jesucristo, porque dice, la perfeccionará. O sea, perfectos no seremos acá. Recuerden, la iglesia es una comunidad de ¿no? Ex pecadores, ex marihuanos, ex adúlteros, ex fornicarios, ex mentirosos, ¿no? Ya vamos a adentrar un poco más con respecto a lo que es la integridad, la excelencia. Amén. Muy bien. Así que el apóstol Pablo dice, hasta el día de Jesucristo, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, no se refiere a lo que como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se profetiza como el día final del Señor. No, el momento en que Dios juzga, que es el momento en el que Dios juzgará al mundo, ¿no? Al mundo pecador. O sea, ese es a lo que se refiere cuando se habla el día final del Señor, es ya el juzgamiento total, ¿no? Cuando Dios juzgue al mundo pecador, ¿sí? Aquí está haciendo referencia al día de Jesucristo, se refiere claramente al tiempo que nosotros como creyentes en su momento seremos glorificados una vez que a causa de esa salvación estemos perfeccionados. Se lo explico de esta manera. Escucha, estamos en un tiempo de gracia. Amén. Tiempo de gracia. ¿Qué es tiempo de gracia? La iglesia. Amén. Llegará entonces, no lo sabemos cuándo, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 13, no, 1 Tesalonicenses capítulo 13, capítulo 4, versículo 13 al 18, de 1 Tesalonicenses, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58, se habla de un evento que seguro va a ocurrir. ¿Y esto qué es? Que estando en este tiempo de gracia, donde está su iglesia, llegará ese tiempo en el que Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y su iglesia se irá con Él. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso se llama harpazo o arrebatamiento, ¿no? Tiempo de gracia. Este es un tiempo de gracia. ¿Para qué el tiempo de gracia, pastor? Para que se siga predicando el evangelio, se siga predicando las buenas nuevas y muchos realmente a los que se les predique puedan partir con nosotros en aquel tiempo. Amén. En aquel tiempo de arrebatamiento. Si es el arrebatamiento para nosotros, ¿de acuerdo? Arrebatamiento. ¿Sí? Si morimos antes del arrebatamiento, bueno, directo a donde el espíritu y nuestra alma irán, el espíritu y alma irán directamente a donde Él, ¿de acuerdo? Pero hay un evento que irá a ocurrir segurísimo y es el arrebatamiento. Entonces partiremos con Él no tocará tierra, sino que nos encontraremos juntamente con Él. Amén. Juntamente con Él, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58, seguido de ello, tribunal de Cristo, donde serán juzgadas nuestras obras, sean buenas o no tan buenas, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Romanos 14, 10, y seguido de esto, ciertamente entonces estaremos gobernando por Él durante 1000 años. Durante esa etapa, ciertamente, estaremos siendo aún o mejor, durante ese tiempo obtendremos nuestra perfección. Amén. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir perfección? Juntamente con Cristo. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Escuche, ¿por qué? ¿Por qué juntamente con Cristo? Ya hemos sido lavados, limpiados, glorificados. Alguien, no podríamos decir, pastor, o sea que podemos llegar con pecado donde Cristo. No, lo profano no puede estar delante de lo santo, lo sagrado no podrá estar delante de lo que es impuro, de lo puro. ¿Me estoy haciendo entender? Tendremos la misma naturaleza de Cristo. O sea, ¿cuál es? Cuerpos glorificados. Amén. Y a eso está haciendo referencia el apóstol Pablo. ¿Sí? Y lo menciona varias veces en Filipenses. Es por ello que cuando él lo menciona en Filipenses, él dice, por eso prepárense para que lleven una vida sincera e irreprensible, en el versículo 10. Así que asidos, dice el apóstol Pablo, asidos de la palabra de vida, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 16, ¿no? Así que desde antes y desde la fundación del mundo, nosotros los creyentes fuimos predestinados a que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Desde antes, desde la fundación del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿No? A la imagen del Hijo. Fuimos predestinados desde antes y desde la fundación del mundo.
Amén. Entonces, en eso también consistía ciertamente el gozo de Pablo, ¿sí? Que tenía muy claro, Señor, tú cumplirás tu promesa a raíz de la salvación. Hay una garantía, ¿cuál? Un día juntamente con Yahshua. ¿En qué condición? Con la misma naturaleza de Yahshua. ¿Cuál? Incorruptible, pura, ya habiendo rendido nuestras cuentas en el tribunal de Cristo también. Amén. Entonces, mis amados hermanos, a eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de en este pasaje, ¿no? Como lo describe el día de Jesucristo, ¿no? Que esto nos quede realmente claro, el día de Jesucristo, ¿o no? Para llevarlo también a nosotros los creyentes, nuestras obras serán juzgadas, sí, iremos al tribunal de Cristo, segunda de Corintios capítulo 2, capítulo 5, versículo 10 y Romanos capítulo 14, versículo 10. Bueno. Dicho lo anterior, dice el apóstol Pablo, como me es justo sentir, versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Ay, el apóstol Pablo, ¿no? Dice, con entrañable amor, dice el apóstol Pablo, con entrañable amor de Jesucristo. O sea, el amor de Pablo no era como se distorsiona hoy de esta manera el término amor. El término amor para estos tiempos, el término amor para este tiempo, para esta época, para esta sociedad, para este medio hostil, está fundamentado en un sentimiento, ¿no? Como en una emoción, ¿no? Pero el término amor, bíblicamente entendido, y para nosotros los creyentes, el término amor es un fruto del Espíritu Santo. O sea, que alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no tiene a Yahshua y que no vive bajo el gobierno de Yahshua, que no vive en la obediencia y no está en el centro de la voluntad, pues es imposible, mi amado hermano, que tenga ese amor. ¿Sí? Sencillamente será un sentimiento, sencillamente será un afecto, sencillamente será una emoción, ¿no? E incluso emoción, sentimiento o ese tipo de afecto que lleva también a distorsionar el término o la palabra amor incluso. Entonces algunos les dicen, mire, no importa usted a quién ame, desde que sea amor, no importa si es hombre, si es mujer, si es un animal, si es un árbol, no sé, no importa a quién ame, lo importante es que usted sienta amor. Bueno, así es como lo enseñan ciertamente afuera en el mundo, pero la palabra realmente, la Biblia y para nosotros los cristianos, amor no es un sentimiento, no es una emoción, no es una pincelada de afecto. Para nosotros amor es un fruto del Espíritu Santo. Entonces dice el apóstol Pablo en este versículo, ¿no? En este versículo, en esta porción de la palabra 7 y 8 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y digamos que es como el momento, como dirían los expertos en la música, no sé, en la ópera o tal vez en la música clásica, es como el crescendo, ¿no? Es como el momento más alto ciertamente de la obra, ¿no? Y así ocurre como con el apóstol Pablo, ¿no? Como expresando un gozo muy jubiloso, un gozo derivado de un amor profundo, genuino, constante, transparente, sincero hacia la iglesia, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, como me es justo sentir, como me es justo sentir. O sea, aquí el término sentir es como una disposición más del pensar, ¿no? Como me es justo pensar. O sea, yo siempre a ustedes los llevo en mi intelecto, los llevo en mis pensamientos, yo siempre a ustedes los he pensado, ¿no? Como cuando dice, uy, ¿cómo te he pensado? ¿Cómo te he pensado? Pues eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, como me es justo sentir o como en mis recuerdos siempre los llevo. Es evidente, mi amado hermano, que el apóstol Pablo amaba y su amor estaba expresado permítame, como en cada uno de sus poros, ¿no? Amaba con su mente, ¿no? Amaba con todo su corazón,
¿no? Amaba con todo el sentimiento también, es válido, pero pastor acaba de decir que no. Escuche, le acabo de decir que no si no es un nacido de nuevo, pero cuando se es nacido de nuevo uno ama, hermano, tiene el recuerdo, lo tiene en la mente. Cuando se ama, le voy a colocar un ejemplo. Nacidos de nuevo, ustedes y nosotros, amén, con el Espíritu morando en nosotros, Cristo gobernando en nuestras vidas, la palabra como principio de vida. ¿Qué creen que va a ocurrir cuando abramos las puertas de la iglesia y tengamos la posibilidad de congregarnos? Bueno, va a surgir una emoción, una efusividad, una emotividad, ¿no? Algunos hasta llorarán, otros que hoy se despiden 9 veces se van a despedir ese día hasta 12 y 13 veces. Otros no se querrán ir de la iglesia. Es un amor entrañable que refleja y que se expele por cada área, por cada poro, ¿no? Y es ese amor tan entrañable que afecta emociones, sentimientos, los pensamientos. Es una alegría indescriptible, ¿no? Y parece ser que eso ciertamente era lo que el apóstol Pablo reflejaba, ¿no? Un amor que se notaba en cada área de su vida. Un amor que hacía de alguna manera que brotara ese gozo como incontenible, ¿no? ¿Y esto por quién? Por la iglesia, por sus hermanos, por lo que sabía de la iglesia, por la forma y el comportamiento de la iglesia, por la unidad de la iglesia, por causa del evangelio, por causa de Cristo. Amén. Y eso es lo que en nosotros debe de estar, mi amado hermano, en este tiempo ocurriendo, ¿no? Inclusive a veces cuando nos vemos, que tengo la oportunidad de estar en los diferentes aulas virtuales, pues qué gozo ver a algunos, ¿no? Así sea virtualmente, ¿no? Y a veces a la distancia un abrazo y pareciera que se siente, ¿no? No es que seamos místicos ni nada de estas cosas, pero es tanto el amor que como que se siente, ¿no? Y pues eso le ocurría al apóstol Pablo, eso le ocurría a la iglesia en Filipo. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Era una iglesia que lo amaba a él y era una iglesia a la que él amaba. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bueno, ya lo dijimos. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Amén. Así que había también a causa de ese gozo una pasión muy especial del apóstol Pablo, incontenible por el crecimiento espiritual de los creyentes que en ese momento estaban bajo su cuidado a la distancia, ¿no? Y no solamente se manifestaba de parte del apóstol Pablo en su predicación, su enseñanza y sus cartas, sino en toda su vida de oración. El apóstol Pablo reflejó su gozo, su amor. Hermano, te hago una pregunta, ¿así es tu oración? Hermana, ¿así es tu oración? Matrimonios, ¿así es su oración? Bien, vamos bien. Hay preguntas que vale la pena hacernos para que el Espíritu Santo nos examine nuestros corazones y realmente podamos nosotros de alguna manera corregir, ¿no? Y en eso de verdad también consiste su gracia. En eso también consiste su gracia. Entonces el apóstol Pablo, ya lo vimos en el versículo 1, versículo 2, versículo 3, ¿no? Él saluda a los filipenses, menciona su oración por ellos, versículo 3 al 8, ¿no? Y revela el contenido específico de esas oraciones, ¿no? Lo que contienen esas oraciones, esas peticiones de alguna manera, esos ruegos que contienen, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, el apóstol Pablo no oró por sus necesidades físicas, no oró por el crecimiento de la iglesia, no oró por finanzas de la iglesia, no oró por, no sé, por necesidades materiales de la iglesia, no. Las peticiones, ahora, no quiero decir que no sean relevantes, bueno, no quiero decir que no oremos
por cada condición de cada hermano. O sea, es del Señor orar, Señor, y nuestros hermanos, los que no tienen empleo, por favor, provéeles un empleo, Señor, levántalos, restáuralos. Señor, que no falte el panecito dulce y tierno en sus mesas, Padre. Provee para la colegiatura de sus hijos, Señor. Provéeles de un trabajo, de un empleo, Señor. Provéeles de armonía, de paz como matrimonio, Señor, que se mantengan unidos, Padre. Que el shalom tuyo esté en todo tiempo, en todo lugar, en medio de ese matrimonio, en medio de esa familia, Señor. La damita que es madre, cabeza de familia, Padre, en el nombre de Jesús, bendícela, oh Dios. Bendice toda obra de sus manos, bendícela, Señor, que todo lo que llega a sus manos, Señor, se multiplique a los hombres, a las mujeres. Amén. Es una bendición orar de esta manera. Amén. Y todo por la soberanía de Cristo. Tenga cuidado con yo decreto que a usted le van a aparecer billetes debajo de su colchón, billetes de $100 debajo de su colchón. Tenga cuidado con ese tipo de oraciones, ¿no? Bueno, gloria a Dios que Iglesia Bíblica Familias en Cristo tiene unos orantes muy específicos que se ajustan bibliocéntrica y cristocéntricamente al ruego, a las plegarias y a las oraciones. Qué bueno por eso. Así que Pablo está diciendo, ¿no? Está diciendo de alguna manera, yo ruego para que ellos crezcan, sigan siendo edificados espiritualmente. Claro, es de suma importancia, ciertamente. No existe un indicador, hermano, para mí. Vuelvo y lo repito. Hoy, pastor, o sea que usted tiene su propia teología. No. Mírelo de esta forma. O sea, para mí, como lo hemos venido desarrollando ciertamente, creo que no existe un indicador más exacto del nivel de madurez espiritual de un cristiano que su vida de oración. Se lo repito. Pastor Mauro Neva, director para Colombia, Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, Vida Nueva para el Mundo. Yo creo que no existe un indicador más exacto del nivel de madurez espiritual de un cristiano que su vida de oración. ¿Me hice entender? La vida de oración de Pablo revelaba verdaderamente cómo era su madurez espiritual. Su predicación revelaba cómo era su madurez espiritual. Su enseñanza revelaba cómo era su madurez espiritual. ¿Sí? Él siempre se sentía como les digo, como inducido, como seducido, ¿no? A orar por la obra poderosa y continua que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba haciendo en el corazón de sus hermanos, pero también en su propio corazón. Es indiscutible, hermano. Es indefectible, hermano, que la oración es un deber espiritual de cada uno de nosotros como cristianos. Jesús siempre, hermano, hizo énfasis sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Pablo exhortó siempre a los creyentes a ser constantes en la oración. Así que, mi amado hermano, Pedro les ordenó a los creyentes a ser sobrios. Lo vimos en la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 7. Dijo, sean sobrios, velen. Y cuando dijo él, lo dijo en oración. ¿Sí? Ahora, la oración es mucho más que una carga, que una responsabilidad. La oración ciertamente de uno que es maduro espiritualmente, es una oración que se hace realmente fervientemente, pero que no nace de una obligación, de una responsabilidad, de una carga. No. Nace de un amor de realmente profundo, de un anhelo profundo que se da al interno del ser de ese cristiano, ¿sí? Por los demás. Amén. Pero para ello es necesario que estudies la palabra del Señor, para que sepas quién es tu Señor y cómo orar conforme a lo que está escrito. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Sí? ¿Vamos bien? Espero ir bien, hermano. Espero ir bien. Entonces, mi amado hermano, el nivel de madurez espiritual de una persona no se mide de alguna manera, permítame el término medir, tal vez por sus actos externos, ¿no? No, ahí no está ciertamente, aunque es una evidencia de ser salvo y está muy bien, no estoy diciendo que no sea relevante también, pero ese nivel de madurez, mi amado hermano, realmente sí está marcado por un nivel por una ferviente oración por los demás, ¿sí? Por una fe. Los verdaderos
bueno, los verdaderos, déjeme decir, los creyentes maduros, no se centran en sus propios problemas, en sus propias circunstancias, en sus intereses personales, ¿no? Porque esto ¿qué hace? Esto produce más bien oraciones egoístas, superficiales, ¿no? Cuando realmente debemos de estar centrados como creyentes maduros en oración, centrados, sí, primeramente en la gloria para nuestro Rey Yahshua, Jesús el Mesías, ¿sí? Sí, es lo primero. Y seguido a ello, para con los suyos, ¿no? Entonces, oraciones enfocadas, dándole la gloria a Yahshua, reconociendo a un Dios de toda gracia y además orando por las necesidades de nuestros hermanos también creyentes. ¿Sí me hago entender? Una oración de un creyente maduro no está enfocada a ver cómo después de esa oración él se ve recompensado o compensado. No, eso no es una oración realmente ferviente, anhelante, en amor entrañable, no. Pablo estaba concentrado al Señor, Pablo estaba concentrado a las almas, a la iglesia, tanto era que para eso, eso que producía en Pablo, eso producía en Pablo una oración con un gozo apasionado. Oraba sin cesar. No por un sentido legalista del deber, no porque hermano tiene que levantarse a las 4 de la mañana, si usted no se levanta, el diablo lo jala de las patas. No tiene sentido, hermano. O voy a orar porque pues toca, pues que irán en la iglesia, me toca orar, o voy a estudiar porque toca, o me congrego. No, nada de eso, hermano. La oración verdaderamente y que surgía del corazón de Pablo con esa pasión, con esa vehemencia, con ese anhelo, con ese fuego de Pablo, era una oración de un amor realmente genuino, inmenso, primeramente por el Señor, sí, es una realidad, pero también por las personas, por el pueblo de Dios, por la iglesia. Él también incluso oraba por los incrédulos, por los gobernantes paganos, por los gobernantes tiránicos, por cristianos que padecían injusticia, por la aflicción, ¿no? Y así ordenó que lo hiciéramos, ciertamente, en su carta, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Amén. Claro. Pero oraba con especial fervor por sus hermanos, ¿no? Por la iglesia, aún por sus hermanos judíos que no eran salvos también. Un anhelo en su corazón, su oración por Israel para salvación, Romanos capítulo 10, versículo 1. Y ese anhelo brotaba, vuelvo y le repito, sí de un apasionamiento y un gozo, pero también de una tristeza, de un continuo dolor en su corazón, porque él deseaba de alguna manera que sus hermanos, o sea, y sus parientes de carne, pues conocieran salvación, conocieran Cristo, Yahshua. ¿No? Sí, claro, todo lo abarca la oración. Sin embargo, Pablo oraba ante todo por la iglesia, por su familia espiritual. Amén. Por su familia espiritual. Tú no puedes decir yo quiero conocer de Dios, pero alejado de tu familia espiritual. Tú no puedes decir yo quiero conocer de Dios, pero no tengo en cuenta a mi familia espiritual, a mis hermanos en Cristo. Es imposible. Es imposible. Estás aborreciendo, hermano. Estás teniendo en poco. Pero pastor, yo puedo. No, pues ore, haga su oración de intercesión y también saque su tiempo para su oración particular, personal. Es válido también. ¿No? ¿No? Así que el pasaje lo que revela, de cierta manera, son algunas peticiones que el apóstol Pablo hace específicamente por los filipenses y que hacía que su motivación, su oración tuviera una motivación muy ferviente. Y vamos a ver rápidamente. Alguien, no tengo un reloj, discúlpeme que interrumpa tan abrupta intempestivamente. Ya lo tengo. Muy bien, creo que voy bien de tiempo. Damos gloria al Rey. ¿Están ahí, mis amados hermanos? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Tienen buen sonido, buena imagen? Espero estarme haciendo entender. Sí, mis amados hermanos. Estamos en Filipenses, ¿no? Filipenses. Muy bien. Déjeme, por favor, muchas gracias
por realmente cada uno seguir creciendo en la bendita palabra del Señor. De verdad, damos muchas gracias a nuestro Rey de Gloria. Estoy muy contento de saber realmente que cada vez más personas se vinculan, cada vez más los que ya están quieren profundizar más, conocer más, ¿no? Por eso a los maestros se les exigen todo el tiempo, miren, nada puede ser más importante que el fundamento, ¿sí? Para que se pueda mantener la limpia y sana doctrina. Así que les sigo animando para que sigamos perseverando. Muy bien. Les estaba mencionando ciertamente que el apóstol Pablo hace algunas peticiones que quiero marcar, ¿no? Peticiones muy específicas por los filipenses que eran lo que tenía como esa motivación efervescente, ¿no? Única, ¿no? Por la iglesia. Veamos algunas de sus peticiones. Vamos a verlas una por una. Primero, pues obviamente era que ellos progresaran espiritualmente, ¿no? Y en eso tenemos que ponernos, digamos, como equipo, como un ejército, como la iglesia, ponernos como el firme objetivo, el firme propósito, Señor, que cada miembro de la iglesia bíblica, Familias en Cristo, Vida Nueva para el Mundo, que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que tienen en comunión al Espíritu Santo, Señor, que cada uno crezca espiritualmente. Amén. Que cada uno crezca espiritualmente, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo menciona aquí su progreso espiritual, un progreso espiritual que está enmarcado también por el amor, ¿no? Lo otro que por lo que oraba el apóstol Pablo, de alguna manera, era porque hubiese excelencia, por la integridad, por las buenas obras, porque glorificaran, adoraran al Señor, ¿no? Que realmente son elementos, recursos, o bueno, elementos esenciales ordenados por nuestro Dios, ¿no? Son elementos esenciales, ¿no? Que crezcan espiritualmente, que haya excelencia, que haya integridad, que se reflejen buenas obras. Esto es que se dé evidencia de haber nacido de nuevo, que se glorifique al Hijo. Pues hermanos, son elementos esenciales ordenados por Dios, por el Padre, que todos nosotros debemos tener en cuenta y orar de esta manera los unos por los otros, ¿no? Los unos por los otros. ¿Y por qué? Porque pues hermano, en medio de todo pues somos débiles, somos polvo, somos débiles, se peca, ¿no? Se peca, algunos son tentados, pecan, pecamos, somos tentados. O sea, hay una fragilidad en nuestra condición también como creyentes mientras estemos en este cuerpo, ¿sí? No somos perfectos. Dicho lo anterior, entonces por eso es que oramos. Y por eso es que Pablo oraba de esta manera. Señor, que crezcan. Si no crecen, por ahí algunos endurecen su corazón y se desliza. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso, amado hermano, lo importante de las enseñanzas expositivas y consecutivas y del estudio de la palabra. No se conforme, amado hermano, por el amor de Dios, simplemente con escuchar un mensaje que le parece bonito, atractivo. Pues sí, tiene ese mensaje bonito, no sale así como mariposa de flor en flor, pero se diluye, mientras que lo que verdaderamente prevalece son los principios y las verdades eternas. Esto es estudiar la bendita palabra del Señor, capítulo por capítulo, versículo a versículo. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Espero estarme haciendo entender, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, debido a que el pecado mora en una humanidad tan frágil y también en la iglesia, porque hay fragilidad. Por esa razón también tenemos que estar orando los unos por los otros, amados hermanos, con entrañable amor, con fraternidad, mi amado hermano. Y esto para que haya excelencia, para que se viva en integridad, para que se reflejen las buenas obras, para que se glorifique, para que se alabe el Señor, ¿no? Esto evitará ciertamente, mi amado hermano, que fortalecer a los demás hermanos para que por ahí no se endurezcan sus corazones y se deslicen, dice la carta del autor a los Hebreos también, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, ¿no? También más adelante lo vamos a ver, no que lo haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
O sea, el apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado ya todo, ni yo ya soy perfecto. Le está diciendo a la iglesia, ¿sabe qué, iglesia? Por eso también es mi entrañable amor, porque ustedes siempre están orando por mí, ustedes siempre están velando por mí, ustedes siempre están ocupados de mí, ustedes siempre están interesados en mí. Su amor fraterno, su pasión, su motivación es que yo me mantenga también firme y ellos serán correspondidos de igual manera. Amén. Amén. Muy bien. Por eso dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor de Pablo era un amor bien, bien especial, vuelvo y le repito, que mostraba realmente la virtud de un hombre como Pablo. No en vano, 13 cartas, hermano, se denomina a él siervo, ¿no? Esclavo de Jesucristo. No en vano, hermano, de esas 13 cartas, ¿no? Encontramos el fundamento, encontramos la médula de la doctrina, ¿no? Cuando tú indagas y estudias como lo estudiamos durante aproximadamente 40, 50 semanas Romanos, después estudiamos Efesios, hemos estudiado Gálatas, hemos estudiado Primera, Segunda de Timoteo. No en vano, hermano, ahí está el fundamento, la columna vertebral de la doctrina, hermano, ¿no? Imagínense, mi amado hermano, ¿no? Imagínese el apóstol Pablo lo que estaba reflejando entonces, y mire cómo el Señor entonces, al ver el corazón de un hombre y la madurez de un hombre, cómo el Señor deposita tan buenos tesoros en la vida de él. ¿Y qué son esos buenos tesoros? Ciencia y conocimiento. Pablo realmente era un hombre muy, muy especial en cuanto al conocimiento y la revelación de la Escritura, ¿no? Por eso, mi amado hermano, mire, 13 cartas. 13 cartas del apóstol Pablo. Y dice, el apóstol Pablo está diciendo aquí, y esto pido en oración, que vuestro amor que abunde. O sea, el amor, el apóstol Pablo dice, el amor cristiano no es un amor estático, es un amor dinámico que va creciendo, que todo el tiempo está en continua dinámica, así como el amor del Padre hacia nosotros día tras día. O no me digan que sus misericordias no son nuevas cada día, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué produce ese amor? El Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Los noto ciertamente muy reflexivos. Qué bueno, mi amado hermano, que estemos siendo reflexivos, ¿no? Así que el amor que el apóstol Pablo aquí está diciendo cuando ora dice, es un amor dinámico que todo el tiempo va creciendo, un amor práctico, que dice el apóstol Pablo, amor que abunde aún más y más. Un amor que los lleve a que conozcan, un amor para que abunden en ciencia, o sea, a saber, a tener el conocimiento verdadero, infalible, que se encuentra en la palabra de Dios. Hermano, esas deben de ser nuestras oraciones. Señor, que cada uno de nuestros hermanos crezca, que abunde en ciencia, en conocimiento, Señor. Por eso te pedimos, bendito Rey Santo, que cada aula virtual crezca, Señor. Que yo esté invitando para que sigan creciendo las aulas virtuales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que cada uno de mis hermanos crezca en la ciencia verdadera, que realmente tiene asidero en tu palabra, oh Rey, tu palabra que transforma, que cambia vidas, Señor. Tu palabra que nos lleva como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. ¿Sí? ¿Estoy haciendo entender, amados hermanos? Para que probéis lo mejor, dice el apóstol Pablo. ¿Para que qué? Probéis, ¿no? Para que aprobéis, perdón, lo mejor. Significa para que tengan discernimiento. Aprobar viene del término dokimazo, que significa o apunta a discernir. ¿Qué significa discernir? En ese momento no es, discernir aquí, no es entre lo bueno y lo malo, no, pues eso sabemos la diferencia entre bueno y malo. Aquí el discernir se refiere verdaderamente a lo que es bíblico y lo que no es bíblico. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque también estaban siendo asaltados por falsos maestros, por falsos profetas de la época como el día de hoy. Y en lo mejor se refiere a las verdades, para que ustedes realmente aprobéis lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Las verdades. ¿Cuáles verdades? Las que están en la palabra. ¿Para qué? Para que tengan asidero, ¿dónde, Pablo? En su actitud, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus hechos. En sus hechos, se lo repito, lo mejor se refiere a que esas verdades tengan asidero en tus actitudes, pensamientos, palabras y hechos,
Cuando eso se refleja, entonces quiere decir de alguna manera que verdaderamente has nacido de nuevo, que la voluntad de Dios está siendo evidente en tu vida, hermano, ¿no? Esos son elementos, mi amado hermano, de una vida y de una mente apartada. Esto es santa, santificada, mi amado hermano, ¿no? Ahora, pues por desdicha, para tristeza, algunos creyentes o cristianos, sí, se dejan llevar fácilmente de un lado para otro, brincan de una iglesia a otra, de un compromiso a otro, de un interés a otro, me parece, no me parece, andan errantes, ¿no? Reaccionan ante cualquier circunstancia que se les atraviesa o idea que viene a su mente, me miró, no me miró, me dijo, me tocó, no me tocó, me sopló, me tumbó, no me tumbó, por el amor de Dios, hermano. Dejémosle eso a los místicos, dejémosles esto a estos personajes, ¿no? Que medran el evangelio. No sé si les di la explicación de lo que significa el término medran la palabra, ¿no? Medran viene de un término que en griego es kapeleu, ¿no? Y su sustantivo es kapelos. Medran, que está en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 16 y 17, significa kapelos, charlatán, estafador o vendedor ambulante que engañaba astutamente a sus transeúntes desprevenidos para que compraran imitaciones baratas de obras auténticas. Entonces dejémosle más bien ese tema místico de que me miró, no me miró, me dijo, no me dijo. Deje de estar actuando como errantemente de un lado para otro y por cualquier circunstancia moviéndose de un lado para otro, hermano, y caer en manos de los que medran. ¿Qué son los que medran? De aquellos falsos maestros, falsos profetas, estas sectas que realmente lo que tienen son charlatanes, estafadores, que actúan como vendedores ambulantes, que engañan astutamente, en este caso a sus oidores, a sus auditorios, ¿no? Y esto les pasa por desprevenidos, por no estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que compren imitaciones baratas, y una imitación barata de la palabra, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Imitaciones baratas. Bien, voy terminando aquí, deben 4 minutos más, sé que ya es el tiempo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Mire, hermano, aquí quiero hacer claridad. ¿Había gozo en Pablo? Sí. ¿Su oración? Sí. Pero había algo también muy especial en Pablo que lo llevaba también a orar, a rogar, a suplicar, a clamar con el gozo también, sí, con felicidad también. Pero Señor, para que sean sinceros. El adjetivo, ciertamente sinceros, viene de dos significados, ¿no? Uno es embardunado en cera, ¿no? Embardunado en cera. Eso es sincero, o sea, como una apariencia, ¿no? Como algo que no es real, que no es verdadero, es una pura apariencia, una máscara, ¿no? Y cuántos saben, hermano, que eso causa dolor también en un pastor, en un líder, en un siervo de una iglesia. El que una personita esté diciendo, sí, yo hago, sí, yo me sujeto, sí, yo obedezco, pero hermano, como dirían las abuelas o como diría Missy Alvira, actuando taimada y solapadamente. Eso duele el corazón, duele el corazón. Por eso el apóstol Pablo oraba, para que sean sinceros e irreprensibles, para que sean sinceros. Sincero, mi amado hermano, escuche, voy a darle el significado aquí. Ciertamente sincero en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo en Roma, ¿no? Con respecto a sincero en la antigua Roma, habían algunas, ¿cómo se dice? ¿Cómo decir yo? Ay, voy rápido, Dios mío. Habían, ¿cómo les digo yo? Habían como una especie de cerámicas o de obras de arte, ¿no? Esculturas, ¿no? Que por ahí tenían cierto, ¿cómo se llama? Cierto defecto, algunas fisuras. Entonces, estos que medran, ¿no? O sea, estos charlatanes, estafadores, vendedores ambulantes que engañaban a sus transeúntes desprevenidos, esos que medran, ¿qué hacían? Tomaban de alguna manera, entonces, digamos, ¿cómo diríamos? Voy a tomar esto, ¿no? Digamos que esta es una obra de arte, ¿no? Entonces estaba vencida, entonces, ¿qué hacían? Tomaban cera y rellenaban las fisuras, ¿sí? Las rellenaban y después les ponían el color que diera el tono de la obra y parecía original. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, mire,
Sean sinceros. O sea, no tapen de alguna manera ese pecado con cosas tan superficiales. En este caso, la cera. ¿Qué representa la cera? Religiosidad y falsa piedad. Esas tiendas de esa época, sin escrúpulos, pues se hacían ricas haciendo esta práctica pueril de fechorías. Sin embargo, cuando se daba cuenta el que adquiría la pieza que compraba, este comerciante que medraba, ¿cuándo se daba cuenta? Cuando salía la luz del sol. Mire, jovencito, jovencita, matrimonio, hombre, mujer, ¿usted oculta algo hoy? ¿Usted está tapando con cera ese pecado? Va un día a salir la luz del sol, esto es la palabra, y lo va a dejar en lo que es, un hipócrita, uno que no es sincero. Y en eso para cada maestro hago siempre el llamado. Recuerden, amados hermanos, que nosotros lo que de alguna manera también impartimos es espíritu, porque la palabra es espíritu. Por eso dice sinceros, sincera, mi amado hermano. Tengan mucho cuidado, mis amados hermanos. Mucho cuidado, porque dice también el apóstol Pablo, irreprensibles, aproscopos. O sea, llevar una vida sin fallas morales. ¿Me estás a entender? No pornografía, no inmoralidad sexual, no nada que tenga que ver, jovencito, jovencita, con relaciones de mundo, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, mis amados hermanos. Tengan mucho cuidado. El pecado actúa de esta manera en un creyente. Primero, el creyente seguramente tolera eso que le parece sí pecaminoso, pero pone cierta objeción, ¿no? Y no resiste. Dice, no, pues no es tan malo, ¿no? Una tocadita, una besadita, una fumadita, no es tan malo, pues igual ahí como que le hago al pastor o a la iglesia, ¿no? No es tan malo. ¿Qué quiere decir? Lo va acomodando poco a poco, a fin de que en cada tiempo, ¿no? Se siga tapando más, o sea, siga poniendo más cera, se va embarnizando más. Y llega el momento en que lo embarniza tanto que ese pecado ya no lo ve verdaderamente como pecado, sino como un leve problema, ¿no? Para seguido a eso, legitimarlo, ¿no? Inventando una serie de excusas, justificándose y aparte de eso, defendiéndose. Y por último, preso completamente del pecado. Así que mis amados hermanos, por eso el apóstol Pablo les decía, sinceros y irreprensibles. Y cito uno de mis autores para finalizar. El pecado es un monstruo de horrible parecer, pues no hay más que verlo para detestarlo. Sin embargo, si tú te detienes a tanto contemplarlo, puede suceder que tras tolerarlo y compadecerlo, llegues a abrazarlo. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey Santo, por tu palabra, por las enseñanzas expositivas consecutivas, Señor. Te damos gracias, Señor, y oramos por nuestra amada iglesia, iglesia bíblica, familias en Cristo, vida nueva para el mundo, Señor. Por favor, sinceros y irreprensibles, y en cada hermano un gozo especial, un gozo que lleve a orar, a suplicar, a rogar, Señor. En cada hermano una madurez espiritual, Señor, que lo lleve a orar, a interceder por otros, Señor, aún y a pesar de circunstancias, situaciones o adversidades, Señor. Gozo es lo que necesita la iglesia en cada creyente, Señor, para desarraigar toda amargura, para desarraigar toda raíz de amargura, Señor. Gozo es lo que necesita la iglesia, oh Rey Santo, para que tu palabra siga corriendo. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a mantenernos firmes, Señor, santos, radicales en los principios, en las verdades. Guárdanos, Señor, sinceros y irreprensibles, sabiendo, Señor, que un día estaremos delante tuyo, bendito Rey Santo, como está escrito, mi amado Señor, 2 de Corintios, Padre, como está escrito en Romanos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, Romanos, capítulo 14, versículo 10, Señor, ayúdanos, Padre, fortalécenos porque nuestra humanidad es débil, 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 Señor. Pero en tu espíritu, bendito Rey Santo, Señor, hallamos cada uno de los frutos y uno de esos es el gozo.
y el fruto, el amor, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, corriendo mis amados, porque los maestros me están haciendo caras. Así que a todos les bendigo, que el Señor les guarde. Gracias a todos los que diezman, los que hacen llegar sus donativos, sus ofrendas. De verdad, les agradecemos profundamente. No utilizamos ningún tipo de ardid, de estrategia o cosa parecida para timarles. No, si van a dar, mis amados hermanos, con gozo, con alegría, y si van a dar más allá de sus fuerzas, ¡oh Rey! ¡Qué bendición, mis amados hermanos! Muestra también el carácter y la madurez del creyente. Así que a todos los que estuvieron con nosotros hoy y de otras ciudades, que el Señor les bendiga y les guarde, como siempre a la distancia, un abrazo que buenamente sí que nos hace. Para mí lo fue, espero que para usted también, de bendición el haber de alguna manera desarrollado nuestro tema hoy. Que el Señor les bendiga, les guarde una vez más y espero verlos mañana por este mismo canal y a esta misma hora. Amén. Bendiciones.